Hola, ¿qué tal a todos? Voy a estar hablando acerca del castigo, tratando de explorar un poco esta idea de, de qué está hecho el castigo y básicamente, bueno, como siempre, explorando sus límites también y hasta dónde, hasta ver hasta dónde puedo llegar con esta idea. Entonces, bueno, vamos a empezar por el inicio. La idea de castigo creo que es una palabra que nunca he explorado. En primera instancia la asocio o me recuerda con algo que platica mucho Jordan Peterson, que es el libro de Crimen y Castigo, creo. Hay un libro que no sé si es de Dostoyevsky, pero hay un libro que se llama Crimen y Castigo, que creo que es una historia que habla justamente de eso. No lo he leído, desconozco realmente de qué trata, más allá de que son como historias existencialmente profundas. Creo que Dostoyevsky también, al lado de Nietzsche y de Sartre y de Kierkegaard, es considerado como existencialista. De hecho, la categoría de existencialistas es una categoría muy rara porque son filósofos muy diferentes, por así decirlo. Incluso se cuestiona si Dostoyevsky o Nietzsche realmente son existencialistas. Por ejemplo, creo que Nietzsche es más bien nihilista y no existencialista, aunque sí tiene esa idea del superhombre que es existencialista porque tiene tintes optimistas. Em, bueno, eh, me gustaría nada más extender esa idea porque creo que es importante. Schopenhauer, por ejemplo, parte vamos a llamar su filosofía pesimista. Schopenhauer parte de una filosofía pesimista. El existencialismo también, ¿no? Que es esta idea de lo absurdo de Camus, por ejemplo, nada tiene sentido, la náusea de Sartre, ¿no? Parten de la misma idea pesimista, pero terminan en diferentes puntos. El pesimismo de Schopenhauer, por ejemplo, se sostiene, no cambia y dice al final, o sea, todos aléjense de mí, la vida no vale, simplemente trata de sufrir lo menos posible, ¿no? Y ya. Y el existencialismo termina en esta idea como de como la vida justamente no tiene sentido, tú eres creador, hacedor, tú puedes hacer, innovar, ser original, construirte, reconstruirte, redefinirte, reinterpretarte, ¿no? Y esa es como esa libertad en el existencialismo, hace énfasis el existencialismo, como ya sabemos, en la libertad y en la responsabilidad. O sea, sí puedes hacer lo que quieras, pero también estás sujeto a las consecuencias de eso que haces. Em, entonces, bueno, hay un paréntesis nada más porque creo que es una idea interesante que puede haber, por ejemplo, filosofías que se parecen en algunas cuestiones o se interponen. Por ejemplo, el estoicismo con el existencialismo en cuestión, por ejemplo, también yo diría se parecen más en su proceso que en el inicio o el final, que es esta como, no dureza, pero sí como resiliencia, como sostén, aguante, ¿no? Como esa lucha es algo que se hace, que el estoicismo y el existencialismo tienen en su proceso. Pero bueno, em, el castigo entonces, regresando a la idea del castigo, em, la vi en una serie inicialmente que se llama Las Muertas en Netflix. Y en esta serie trata de unas chavas que son prostituidas y como en el México de los 50 o los 40, algo así. Y entonces hay una escena, bueno, hay unas escenas en donde las muchachas hacen algo malo como un grupo de ellas, cuatro de ellas, porque son como 15, son muchas chicas, pero como cuatro de ellas hacen algo y las agarran, ¿no? Y entonces la madrota, o sea, las jefas, quieren saber quién de las muchachas hizo aquello, ¿no? Que fue malo o lo que sea. Y tienen a un comandante, entonces el comandante les dice, yo les voy a sacar la información y las pone a todas en el patio y les pone dos piedras así en cada mano para que sostengan.
Y entonces, creo que mientras están sosteniendo les dan varillazos o algo así, hasta que ya las que hicieron, las culpables, o sea, las responsables, admiten su culpabilidad y ya luego son castigadas de otra forma. E- Ese castigo luego se le cuestiona al comandante y le preguntan, ¿cómo pensaste en eso? Y creo que dice algo así como en el ejército hacían ese tipo de castigos, pero él eventualmente dice, yo lo pensé, es de mi propia autoría, o sea, yo pensé en esa idea, ¿no? Y ese fue el primer contacto que yo tuve consciente con el castigo, o sea, que me llamó la atención así como de, el castigo, ¿no? Y el segundo contacto que he tenido con el castigo fue justamente hoy, al ver la serie llamada Severance, creo que en el cuarto o quinto episodio, una chica también hace algo, bueno, malo en este caso para la empresa. Se trata de salir de la empresa en la que está atrapada. Me recuerda como a Black Mirror esta serie, porque sí tiene tintes así de, es ella, pero no es ella, es otra, es otro yo y así. Está media rara, pero cuando cuando agarran a las personas, en este caso haciendo algo malo, los llevan a un lugar que se llama el break room, que es como, es irónico porque break significa descanso, pero también romper. Entonces se puede decir que es como el cuarto que te va a romper. Y tú estás esperando como algo espeluznante o terrorífico, ¿no? Y es simplemente una sala con una pantalla y una mesa, y unas mesas, unas sillas. Entonces le piden a la chica que se siente y que empiece a leer el texto que está en pantalla. Y el texto dice algo así como, me equivoqué, mis superiores tienen la razón, y así, como un párrafo de pura palabrería, básicamente en donde ella admite que ella hizo mal y que los que están a cargo son los verdaderos sabios y los que saben todo, ¿no? Y ya conforme iba repitiendo, me llamó mucho la atención porque dije, esto es como Coco Wash, ¿no? Es lavado de cerebro. O sea, la primera vez que lo lee, como que se queda así de... Y al mismo tiempo tienen en la mesa un detector de mentiras. Y entonces el señor que está ahí con ella le dice, vuélvelo a leer, ¿no? Porque estás mintiendo. Aquí dice en el, no me acuerdo cómo se llama este aparato, pero el detector de mentiras dice que estás mintiendo. Vuélvelo a decir, vuélvelo a decir. Y lo dice el primer día como 300 veces, ¿no? Se va así como bien cansada y regresa al siguiente día y lo sigue diciendo. Ya finalmente cuando la dejan ir, dice que lo tuvo que decir como más de 1000 veces y está así como bien cansada. Entonces, me recordó también, creo que cuando castigaban, por ejemplo, a los prisioneros de guerra, creo que los chinos llegaron a hacer ese tipo como de, no sé si es como guerra psicológica, una especie de, pues sí, es lavado de cerebro básicamente a través de la repetición, ¿no? Pero lo que me llamó la atención a mí de esto es que como que noté una característica en común con el castigo, porque dije, si yo hiciera un castigo, o sea, ¿cómo sería? O sea, creo que es una pregunta interesante, te la puedes hacer. O sea, si tú tuvieras que hacerle, si tú tuvieras que imaginar o crear un castigo para un grupo de personas o para una persona, ¿cómo sería? ¿No? Incluso sin recurrir tanto a los golpes, ¿no? O sea, como un castigo más, no sé si llamarlo psicológico, emocional. Como el de las piedras, por ejemplo, era físico, pero no eran así como golpes. Entonces dije, pues una de las características que tuviera que tener el castigo en este caso para que brindara frutos, por así decirlo, aunque es coercitivo, es que tuviera que durar tiempo. Es decir, tendría que ser temporal, tendría que ser algo que no pudieran acabar en un segundo, en un minuto las personas, ¿no? Entonces, tuviera que persistir en el tiempo. Esta persistencia o esta característica persistente del castigo, creo que es algo que se hace
porque hasta cierto punto, y se puede debatir este punto, es necesario o es necesaria esa persistencia para la reflexión, ¿no? Entonces yo digo, tú, por ejemplo, el castigo en el que pensé así que se me vino primero es como, bueno, me recordó como a Bart Simpson cuando inicia la serie de Los Simpsons y en la música inicial, en las imágenes iniciales, vemos a Bart escribiendo, ¿no? Como diferentes textos, como ya no le robaré a mis compañeros o ya no diré maldiciones, ¿no? Y lo está así repitiendo muchas veces. Entonces siento que yo dije, pues así se me vino a la mente algo así temporal, o dije tentativamente sería como, te voy a dar un buen de hojas en blanco y necesito que todas me las pintes de negro, o sea, con un lápiz. Píntame toda la hoja de negro y el otro lado también, y así, y estas 200 hojas, 500 hojas, las quiero todas de negro, ¿no? Algo así. O sea, y tú dices, ¿qué logras con eso? Pues es que es lo mismo, o sea, al inicio creo que se castiga a aquella persona que desafía, ¿no? De alguna forma. Y aquí vamos a entrar con terreno, este, de esta dicotomía entre originalidad y repetición, o diferencia y repetición como de Deleuze, pero podemos decir que aquella persona que justamente se sale de la norma, de lo establecido, del status quo, de lo familiar, de cómo deben de ser las cosas, es decir, opera en mala fe o causa daño o lo que sea, intencional o no intencionalmente, mientras más lejos estés de la norma, o sea, de lo que la mayoría hace, más fuerte o severo es el castigo, ¿no? Se puede decir hasta cierto punto, pero bueno, te sales de la norma y se te castiga, ¿no? Hoy en día los castigos son más por cuestiones sociales, de, por ejemplo, ignorar o de descalificar o de simplemente indiferencia ante lo que dices, ¿no? O sea, imaginemos que te pones bien mal en una fiesta o empiezas a tratar mal a tus amigos o a tu familia y pues te dejan de hablar, ¿no? O sea, no va a ser un castigo, pero es interesante porque justamente ese castigo persiste, tiene esa característica, o sea, te van a dejar de hablar unas semanas o unos meses, ¿no? Y luego tal vez ya digan, ah, bueno, es que, mira, te estabas portando mal y así. Entonces, de nuevo, ese tiempo permite la reflexión, porque tú dices, de nuevo, al inicio de tu castigo, pues tú vas a decir, ¿qué onda? O sea, ¿esto qué? No me importa. O sea, digo esa frasecilla, ok, tengo que dibujar esto, ok, sostengo unas piedras, ¿qué? ¿No? Pero es el tiempo que va pasando en donde estás ahí que te puede llegar a hacerte esta pregunta que es, ¿por qué estoy en esta situación? ¿No? Y de alguna forma también, no sé ahí cómo entra la responsabilidad, pero responsabilizarte de esto, o sea, ¿qué hice yo para estar o para merecerme esta situación? ¿No? Por muy desafiante que seas, creo que esas ideas o esas preguntas eventualmente entran en ti, porque justamente tienes el tiempo para pensar en todo tipo de cosas. Entonces, al inicio estás enojado con el sistema, con las personas, ¿no? Eres desafiante, estás retando a todos. Yo no me conformo a las normas, ¿no? Yo soy diferente o lo que sea. Pero con el tiempo empiezas a reflexionar, ¿no? Inevitablemente. Por eso el castigo, siento, tiene que ser algo que se prolongue. Incluso un castigo, por ejemplo, físico, en donde se sueltan unos golpes y en menos de un minuto ya acabó el castigo, creo que sería ineficiente, por lo mismo que no permite una reflexión. Me recuerda al time out, por ejemplo, de los niños que se portan mal en Estados Unidos y les dicen, ya no puedes jugar videojuegos, vete a la esquina o vete a tu cuarto, ¿no? Y quédate como solo, o sea, reflexionando, ¿no? Entonces siento que un castigo puede ser aquello que, que justamente permita que la persona o las personas tengan ese tiempo de reflexión y mientras se inflige algún tipo de tensión o por así decir, pesadez, no, algún tipo
estoy pensando como en las palabras que se tienen que leer o en las piedras que se tienen que sostener o incluso en la mano que estás usando, o sea, algún tipo de dolor, digámoslo así, si se inflige o si se facilita el dolor en el castigo, ya sea emocional, físico, pero prolongado, de nuevo, como el sostener las piedras, no nada más como unos varillazos o golpes, permite justamente esa reflexión, ¿no? Que es, se puede decir, un castigo más eficiente. Hoy en día, los castigos más grandes que tiene la sociedad, obviamente, es, por ejemplo, la pena de muerte o la cárcel, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que haces? También es una forma de perpetuar, es esta característica de persistencia, ¿no? De tienes que estar viviendo aquí, en este lugar llamado cárcel, en tu celda, por años, por meses, por lo que sea, ¿no? ¿Para qué? Pues, y creo que surge de forma natural, ¿no? Esa reflexión. Puedes pensar en una persona que está viviendo la vida loca, comete un atropello, un error, lo que sea, y luego es obligada o es obligado a vivir en la cárcel, ¿no? Y pues inevitablemente vas a reflexionar, ¿no? Por eso muchas personas se reforman en la cárcel, empiezan a leer, a acercarse a Dios, salen transformados. Me recuerda también, por ejemplo, a Malcolm X, que también era antes como un tipo de una especie de criminal, luego terminó en la cárcel y justamente en la cárcel, en la clase iba a decir, en la cárcel se reforma y sale pues cambiado, sale otra persona. Y ya cuando es otra persona, justamente puede llevar a cabo cambios, que básicamente tiene que ver con un cambio de identidad, ¿no? Y paradójicamente la repetición en ese caso, que se puede decir es una forma de reflexión, de aburrirte, de cansarte, de hacer lo mismo, tal vez es lo que te lleva a romper, ¿no? O sea, justamente porque estás haciendo lo mismo, te cansas de lo mismo, ese castigo persistente, porque puede haber intensidades de repetición, puede estar la repetición de tu monotonía día a día, de lo que haces todos los días. Incluso esa repetición también se llega a volver tediosa, cansada, o sea, y es cuando la gente cambia de aires, de ciudad, de trabajos, ¿no? A veces no es porque no te guste tu trabajo, sino que simplemente ya esa repetición hace que rompas. Entonces aquí como estás haciendo algo contextualmente o en el exterior, ¿no? No puedes cambiar el exterior, estás siendo castigado. Entonces, ¿qué te queda por cambiar? Pues tus adentros, ¿no? Entonces voy a empezar a cambiar, a pensar de forma diferente. Ahora, nada más para terminar, y los límites, esto se asocia un poco con los límites del castigo, podría ser cuando una persona no cambia, o sea, que se le aplique esta rutina así persistente y que no se ve afectado por ello, que puede ser una persona también muy obsesiva, en donde si le pones algo así persistente lo va a hacer, o puede ser una persona del otro extremo, o sea, en vez de muy rígida y muy obsesiva y muy persistente también, muy caótica además, se me figura como el guasón, como tratando de castigar al guasón, ¿no? Que es una persona que puede estar como pensando en diferentes cosas y realmente no le va a afectar el castigo. Creo que ahí tal vez marca los límites del castigo. O también, como estaba viendo ahorita en la serie de Severance, a esta chica se le castigó al estar repitiendo eso, pero ahorita justamente acaba de tratar de fugarse otra vez y atenta contra su vida y en cuanto se fuga, antes de irse les dice a las personas, nunca me arrepentí realmente. O sea, como quien dice, nada más dije lo que quisieron escuchar, pero realmente yo no cambié, no me cambiaron, no me rompieron, no, ajá, básicamente sigo siendo la misma persona. Entonces se puede decir que hasta cierto punto se enfrenta una persistencia contra otra persistencia a ver cuál puede más, ¿no? La persistencia de cómo soy yo contra la persistencia del castigo, del contexto, fabricado por otras personas, ¿no? Y entonces se dan ahí un tiro estas dos persistencias para ver cuál rompe a cuál, ¿no? Si la persona termina por romper al sistema, que sería también interesante analizar eso, si ha habido personas que han tratado de ser castigadas pero rompen el sistema, se me figura que sí,
que son como los revolucionarios, ¿no? Las personas que generan esos cambios a, a pesar de la persistencia del sistema. O como normalmente suele pasar también es que una persistencia del sistema termina por romper al individuo y cambiarlo, ¿no? También los casos en donde ni una ni la otra cede, o sea, los dos siguen ahí y así la persona muere, o situaciones en las que, como diría Carl Jung, se mezclan y se sintetizan porque a través de esa fricción entre dos persistencias terminan por cambiar los dos de alguna forma. O sea, si los dos tienen razón, tal vez diga esta persona, bueno, sí me ajusto, y tal vez diga el sistema o las otras personas, bueno, también tiene razón y nos ajustamos, ¿no? Como creo que ha pasado últimamente con movimientos sociales, que es como el sistema dice, bueno, sí tienen razón ustedes también, y vamos cambiando, nos vamos adaptando, y también las personas y así, ¿no? Pero bueno, ese es un breve análisis del castigo, aunque ahí hay más que se podría justamente analizar después. Entonces, nos vemos en la próxima. Ok, bye.